todas y todes, desde la 97.5 Estación Urbana, tenemos patria. Seremos su compañía hasta las 23 horas de este jueves 11 de septiembre, donde hemos tenido una temperatura de 25 grados como máxima y 8 grados como mínima. Un día soleado, bastante agradable, con una sensación térmica de 23 grados, y en este momento, pasaditas las 21 horas, tenemos 15 grados de temperatura. Ha bajado bastante. Y hacia la medianoche llegaremos con 12 grados. Para mañana viernes se anticipa una máxima de 25 grados y una mínima de 10. Y estará seminublado. Bueno, vamos a saludar a nuestro compañero y a darle rienda suelta a las noticias, que tenemos muchas. No se vayan de la 97.5 Estación Urbana. ¿Cómo estás, Tony? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Normita. Buenas noches a todos, todas. Como siempre decimos, nuestro programa está dedicado a la verdad y nada más que la verdad. Para eso protejamos toda la información en medios locales, nacionales e internacionales, porque debemos seguir combatiendo las noticias falsas que tanto daño han hecho y hacen a nuestro país como al resto del mundo. Y como siempre comenzamos con las frasecitas del día, y algunas que son inamovibles y otras que se van renovando programa a programa. Comencemos. La economía y el libre mercado son solo afirmaciones para el consumo de los tontos e ignorantes. La economía nunca es libre. O la controla el Estado en beneficio del pueblo, o la controlan las grandes corporaciones en perjuicio de este. Como es lo que está sucediendo en este momento con el gobierno de Javier Milei y sus secuaces. ¿Cómo hizo Néstor Kirchner para pagar la deuda externa sin ajustar, sin despedir a nadie, sin pedir prestado afuera, etcétera? El ajuste es un cuento de la derecha para hacer negocios privados y quedarse con las empresas del Estado, que al fin y al cabo son del pueblo, son de todos nosotros, fruto del aporte de nuestros impuestos mensuales, anuales, como sea, que con mucho sacrificio cada uno juntamos peso a peso para poder cumplir con las obligaciones tributarias. Casi la mayoría, porque aquellos que más tienen son los que menos aportan y son los que evaden. Y por culpa de los que evaden, que son los empresarios principalmente y muchos de los productores agrícolas, ese es el gran déficit que tiene el país. No son las jubilaciones, no son las pensiones, no es la educación, no es la salud. Es la evasión impositiva. Y a eso sumale también bajarle las retenciones a los del campo y a las empresas, como si los demás no produjéramos. Uh-huh. ¿Te acordás cuando tenías que sacar un crédito para pagar la luz, gas, agua, medicamentos? Bueno, ahora volvieron de nuevo, y no puede ser de que tengas que comer o pagar los servicios tarjeteándolos en 2 y 3 cuotas. ¿Y después qué? De acá a 2 o 3 meses, ¿qué vas a hacer? No te va a alcanzar el sueldo para poder pagar lo que le debas a la tarjeta. Es más, hoy en día hay cifras récord de gente que ya no puede pagar la tarjeta, que son morosos. Mienten los que te dicen que bajaron las ventas. Desde que asumió este gobierno se vendieron todos los radicales, o al menos la mayoría. Esta ciudad necesita ser exorcizada. Hay espíritus de clase alta en cuerpos de croto, y si no, vean lo que está pasando con Petroquímica. Y fíjense qué solidario que es el pueblo de Río Tercero, y principalmente el intendente, que se tendría que poner sobre el lomo de él el problema de Petroquímica, porque es una fuente de trabajo que está en nuestra ciudad. Así es. Esos trabajadores, que eran más de 300 y pico de trabajadores, que ya llevan dejados sin trabajo en lo que va del año pasado y parte de este, contribuían a la economía local y por supuesto regional. ¿Y ahora qué? Por eso digo, el intendente como cabeza del municipio tendría que ponerse sobre los hombros el problema de Petroquímica y tratar de solucionarlo de alguna forma, como sea. Y no hacerse el sota, mirar por otro lado. Exacto, tendría que acompañar a los trabajadores en la lucha. En lugar de amenazar con mandar las fuerzas públicas para que los desalojen a los trabajadores, debería dedicarse a tratar de solucionar los problemas. Para eso supuestamente fue
elegido para representar a la gente del pueblo, no para representar los intereses de los empresarios. Y los propios. Sin repetir y sin soplar, dime las medidas que tomó Milei que favorecen al pueblo argentino. Cero. Si la economía va tan bien, ¿por qué piden nuevos créditos y cuando iba mal y se robaron todo se pagaron las deudas? Recuerden que pusieron 2 satélites, el ARSAT 1 y el ARSAT 2, de ahí se derivó el sistema de la televisión digital abierta, que en nuestra ciudad hay una antena, tenemos disponibles 17 canales en HD, como acostumbran decir ahora, o alta definición en criollo. Sí, sí, alta definición. Y bueno, casi nadie lo comenta eso porque, lógico, se hiere también intereses comerciales. No digo tanto de la cooperativa, sino de la empresa privada que tenemos acá, Cablevisión, por ejemplo. Si bien la TDA nació para aportar cultura y canales de noticias, como lo pueden constatar cualquiera que instale una antena de UHF sobre su casa, con 3 o 4 metros de altura, 6 metros en la parte más lejana, quizás, y apuntando hacia la zona del Puente Negro, puede recibir las señales. Requisito esencial, un televisor LED Smart, que son los que vienen equipados con sintonizador digital a partir del año 2013 en adelante, y si es un televisorcito viejo o es de los primeros LED que no tenían sintonizador digital, pueden comprar el conversor. Acá hay 2 casas especializadas en electrónica que normalmente saben tener los decodificadores para los televisorcitos viejitos. ¿Y qué más podemos agregar sobre eso? Bueno, la calidad de la imagen es insuperable, no tiene nada que envidiarle a los canales de cable. Así es. Absolutamente nada. Y bueno, es un beneficio para todos aquellos que no pueden pagar cable y tener acceso, aunque sea a algunos canales de noticias, canales culturales, sí, como por ejemplo el canal Encuentro, que es lo más necesario, el canal para los niños, el Paca Paca, por ejemplo. Después tienen el canal Crónica, La Nación Plus, CN23, la televisión rusa, C5N, Telesur, France 24, o sea, hay canales nacionales e internacionales que emiten sus señales a través del sistema de la televisión digital abierta, que, como dije hace un momento y como reza la propaganda, está ubicada acá en nuestra ciudad, en la zona del Puente Negro. Así es. Aprovechenlo y cuando tengan problemas, aquellos que ya poseen la están utilizando, ya saben que tienen que llamar al 0800 999 27 72. Cualquier inconveniente. Y comunicarse a ARSAT de lunes a viernes entre las 9 y las 20 horas para que solucionen el problema. Y de esa forma lo podemos mantener vivo al sistema y que no desaparezca. Exacto. Y ahí está lo que se robó Cristina. Exacto. No se olviden, en dos satélites en órbita. Bien. Cuando dicen no vuelven más, se refieren a las toneladas de oro que mandaron a Inglaterra. Recuerden y no se olviden y grábenselo bien, que en el gobierno de Mauricio Macri se patinaron 13 toneladas de oro que no los vimos más. Fueron a parar a Inglaterra. Y en el gobierno de este desquiciado que tenemos en la Casa Rosada, hicieron desaparecer casi 14 toneladas. Y el actual titular del Banco Central no quiere dar información, a pesar de que se lo ha pedido el Congreso, a dónde ha ido a parar ese oro. Seguramente se lo chorearon, lisa y llanamente. Hay 2 formas de conquistar y esclavizar a una nación. Una es la espada, la otra es la deuda. A nosotros nos aplicaron la deuda porque no nos pueden bombardear ni nada por el estilo, porque acá este país es muy rico en recursos naturales y riquezas, y es uno de los pocos lugares que todavía tiene partes vírgenes que no han sido explotadas y que muchos quieren echar mano. Y una forma de echar mano a todo eso es poniendo gobiernos cipayos como el que tenemos. Exacto. Que llevan a cabo políticas entreguistas, entregan las empresas del Estado, venden por
por precios irrisorios miles de hectáreas, como quieren hacer ahora con los campos que tiene el INTA esparcidos en todo el país, donde hacen los cultivos y hacen los experimentos, que de ahí sale todo lo que se utiliza en nuevas semillas mejoradas. De ahí también salió el Silo Bolsa, y eso lo generó el Estado, no lo hizo una empresa privada, lo hizo el Estado. Porque y eso el Estado, hay que resguardarlo. Porque el Estado es el único que invierte a pérdida. El empresario no. El empresario, cuando pierde 5 centavos, abandona el proyecto. Son así. Y si no, pregúntenle a los dueños de Petroquímica. Sí, justamente. Argentina, único país del mundo donde la inflación no para de bajar y los precios no paran de subir. Exactamente lo que votaste. Cerrar fábricas y dedicarse a la importación no es libertad, es volver a ser colonia. No se vende ropa, no se vende leche, no se vende hierba. Parece que hoy lo único que se vende es patria. Es lamentable. La palabra libertad hoy significa solo libertad de explotar a los que no pueden defenderse. Libertad es una palabra asesina. Solo igualdad es una palabra que puede restablecer algo de humano entre los humanos. Unos acumulan dólares, otros no llegan a fin de mes. Ahora que con tu sueldo no pagas más planes, ni subsidios, ni mantenés más vagos, ¿qué haces con la plata que te ahorras? Quisiera saber. Los K son tan capos que inventaron el afane con Delay. Se robaron toda la guita durante 12 años, pero a nosotros nos empezó a faltar recién cuando vino este gobierno, el de Javier Milei y su banda de choros. Los pañales y los políticos deben cambiarse a menudo y por los mismos motivos. El gobierno debe ser servidor del pueblo, no su amo. No se olviden nunca de esa frase de Simón Bolívar. Que no te hablen de libertad los mismos que vienen a quitarte tus derechos. Tras las acusaciones, Milei se defiende con su mejor argumento. Cuando cobro coimas, no lo hago como presidente. Los que exigían a Cristina Fernández de Kirchner el 82% cuando la jubilación era de $572, hoy avalan el veto a un aumento de $11 a una jubilación de $160. Mientras se predica austeridad, la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional multiplicó por 4 sus recursos en un año sin rendir cuentas. En el país del ajuste y la motosierra, los hospitales agonizan y las jubilaciones permanecen congeladas. Sin embargo, la caja que administra Karina Milei se expande a niveles inéditos, más de 25.000 millones en 2024, dirigida por un amigo personal de los hermanos Milei. La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional no presentó ningún informe público sobre el uso de los fondos. A Milei no le preocupa dónde caga la gente, porque él se caga encima. El idiota no entendió, va por más. Mirá lo que pasa en Nepal y Francia en este momento. Idiota, ojo que se te puede cumplir lo de los pies para adelante, ¿eh? Cuidado. La gente ya te salió a la calle y es muy difícil hacerla volver a sus hogares. ¿Qué esperan los congresales para hacerle un juicio político al vetador serial? Eso es lo que yo también me pregunto. ¿Cuánto más vamos a soportar la destrucción de nuestro país en manos de un tilingo? Este país va a cambiar cuando entendamos que no nos funde uno que cobra un plan, nos funden los que fugan los dólares del país. La crisis avanza. Panaderías El Horno cerraron 14.000 locales en 18 meses y las ventas cayeron un 85%. El pan, que antes era la comida del pobre años atrás, ahora es un artículo de lujo, gracias a este gobierno. Mientras la asistente social y anímica del presidente, Sandra Petovelo, que en sus tiempos libres es ministra de algo que ellos llaman capital humano, no solo no entrega alimentos a merenderos, sino que hasta niegan auditorías. Se recaudaron más de 2 toneladas de alimentos en los shows de Lali en Vélez. Solo digo contrastes.
Dicen que les gusta cagar en un tacho, pero son los que no hacen cloacas. Dicen que la educación levanta un país, pero vacían universidades. Dicen que hay caminos de tierra y pararon la obra pública. Dicen que la honestidad es un valor, pero coimean hasta con los discapacitados. Dicen, viva la libertad, carajo. Ahora, ¿qué dicen los que antes reclamaban que alimentaban vagos con su plata que la Cari se lleva el 3%? ¿No se lo preguntaron? El presidente vetó la emergencia pediátrica. En los considerandos pone que si el Estado da vacunas, atención médica y tratamiento a niños, eso genera inflación. Claro, el perdonarle deudas a los empresarios, bajarle los impuestos a los empresarios, bajarle el impuesto a la presunta riqueza, a los ricachones del país, eso no genera inflación. La consecuencia inevitable es el deterioro del sistema que se dice proteger, la aceleración inflacionaria y el empobrecimiento. Pero claro, che, ¿ustedes qué se piensan? ¿Que el 3% de Karina se paga solo? ¿Que los paseos presidenciales para buscar premios falopa los regalan los reyes? No, queridos. Eso es superávit. Mientras existan maestros de pie, no habrá pueblos de rodillas, por una educación que nos enseña a pensar y no obedecer. Feliz día del maestro, feliz día del docente para todos y todas. Milagro Sala, presa política, 3.526 días, desde el 16 de enero de 2016. ¿Por qué? Por atentar contra los intereses de un grupo muy pequeño, económico, en Jujuy. Tan simple como eso. Y vamos con la música. Con el alma en una nube y el cuerpo como un lamento, viene el problema del pueblo. Viene el maestro. El cura cree que es ateo y el alcalde comunista y el cabo jefe de puesto piensa que es un anarquista. Le deben 36 meses del cacareado aumento y él piensa que no es tan malo enseñar toreando un sueldo. En el casino del pueblo nunca le dieron asiento por no andar politiqueando ni ser portavoz de cuentos. Las buenas gentes del pueblo han escrito al ministerio y dicen que no está claro cómo piensa este maestro. Dicen que lee con los niños lo que escribió un tal Machado, que anduvo por estos pagos antes de ser exilado. Les habla de lo innombrable y de otras cosas peores. Les lee libros de versos y no les pone orejones. Al explicar cualquier guerra, siempre se muestra remiso por explicar claramente quién venció y fue vencido.
fiestas, ni asiste a las reuniones de las damas postulantes, esposas de los patrones. Por estas y otras razones, al fin triunfó el buen criterio y al terminar el invierno le relevaron del puesto. Y ahora las buenas gentes tienen tranquilo el sueño porque han librado a sus hijos del peligro de un maestro. Con el alma en una nube y el cuerpo como un lamento, se marcha el padre del pueblo, se marcha el maestro. Bueno, vamos con las efemérides del día 11 de septiembre, donde sobresalen estos hechos ocurridos un día como hoy en la Argentina y el mundo. En 1888 muere Domingo Faustino Sarmiento. Fallece en Asunción del Paraguay a los 77 años, una de las figuras determinantes de la historia argentina. Había nacido en San Juan el 15 de febrero de 1811. Se exilió en Chile durante los años de gobierno de Juan Manuel de Rosas. En 1845 publicó Facundo, el libro que funda la literatura argentina, al que siguió Recuerdos de Provincia. Peleó en Caseros y fue embajador en Estados Unidos tras su paso por la gobernación de San Juan. Volvió en 1868 para ser presidente. Durante su mandato se realizó el primer censo, culminó la guerra de la Triple Alianza y dio forma a su proyecto de integración a través de la educación. Tras dejar su presidencia en 1874, ocupó otros cargos e inspiró la Ley 1420 de Educación Común, sancionada en 1888. La fecha de su muerte se recuerda en la Argentina como Día del Maestro. En 1910 nace Manuel Mujica Lainez, uno de los más populares escritores argentinos del siglo XX. Miembro de una familia aristocrática, trabajó en el diario La Nación. Entre sus libros de cuentos se destacan Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires. Sus novelas incluyen títulos como Los ídolos, La casa, Los viajeros, Invitados en el paraíso, El unicornio, El laberinto y El escarabajo. De 1962 es su título más famoso, la novela Bomarzo, que se convirtió en una ópera con música de Alberto Ginastera. La dictadura de Onganía prohibió la ópera en 1967. Mujica Lainez murió en su casa de la Cumbre, que hoy es museo, en la provincia de Córdoba, el 21 de abril de 1984. Bueno, en 1940 nace Brian De Palma. En 1945 nace Frank Beckenauer. En 1951 nace Hugo Porta, uno de los más grandes jugadores de rugby de la Argentina. En 1973 ocurre el golpe contra Salvador Allende en Chile. En 1977 Guillermo Vilas gana la US Open. En 1980 los chilenos aprueban la Constitución de Pinochet. Y en 1985 el alegato de la Fiscalía en el juicio a las juntas. Esto
¿Será en Argentina? Sí. El alegato en el juicio a las juntas que concluye el 18 de septiembre. Estracera y su adjunto Luis Moreno Ocampo exponen ante la Cámara Federal los argumentos para pedir condenas a los 9 comandantes procesados por el decreto 158 de Raúl Alfonsín. El juicio había comenzado el 22 de abril y tuvo 17 dramáticas semanas de audiencias, al decir de Estracera, en el inicio del alegato, en las que se expusieron las atrocidades cometidas por la dictadura, atrocidades que constituyeron, de acuerdo a la Fiscalía, el mayor genocidio que registra la joven historia de nuestro país. En 2001 ocurrió el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York. Y bueno, en 2010 las Leonas fueron bicampeonas del mundo. En 2018 fallece Horacio Molina, una de las voces más refinadas del tango. A los 83 años fallece y había comenzado cantando boleros y bossa nova. Desde mediados de los 70 se dedicó por completo al tango. Fue pareja de Chunchuna Villafañe y con ella tuvo los hijos Juana e Inés Molina. Bueno, estas han sido las efemérides del día 11 de septiembre. Vamos, Tony, con los títulos internacionales. Y así damos comienzo a la lectura de los principales titulares nacionales e internacionales. Albania. El primer ministro Edi Rama, a punto de comenzar su cuarto mandato, nombra a un bot de inteligencia artificial como ministro para combatir la corrupción. Argentina. Javier Milei vetó una ley aprobada por el Congreso que implicaba el aumento de fondos para las universidades públicas y la emergencia pediátrica. Belarus. El gobierno de Lukashenko liberó el jueves a 52 presos políticos tras el anuncio de Estados Unidos del levantamiento de las sanciones impuestas a la aerolínea estatal. Brasil. El juez Luis Fux votó para absolver al expresidente Javier Bolsonaro en el marco del caso en el que se acusa al exmandatario de perpetrar un golpe de Estado. Georgia. Las autoridades detuvieron en Tbilisi al líder del mayor opositor del país en una escalada de represión antes de las elecciones locales del próximo mes. Ghana. El gobierno anunció que ha recibido a 14 migrantes irregulares desde Estados Unidos y que acordó recibir a personas provenientes de África Occidental en el futuro. Guerra en Gaza. Barcos italianos que forman parte de la flotilla Global Summon zarparán en las próximas horas desde Sicilia, aunque aún no se ha definido la hora exacta. El embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, dijo que se logrará eliminar a los dirigentes de Hamas fuera de Gaza la próxima vez. El Ministerio del Interior de Túnez informó que el segundo ataque en contra de la flotilla Sumud en su territorio fue premeditado. Ecuador. 4 personas murieron en un ataque armado en la costa de Ecuador, incluido un futbolista. Estados Unidos. El expresidente Barack Obama lamentó el asesinato de Kirk y declaró
que este tipo de violencia despreciable no tiene cabida en nuestra democracia. Las autoridades que investigan el asesinato de Charlie Kirk afirman que tienen buenas imágenes del supuesto autor del disparo y el rifle que posiblemente usó. El presidente Donald Trump dijo que condecorará al conservador Charlie Kirk, asesinado el miércoles en un evento en Utah, con la Medalla Presidencial de la Libertad. También recordó en una ceremonia en el Pentágono a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Investigadores afirman haber encontrado un rifle que creen se utilizó para matar al activista conservador Charlie Kirk durante una charla en una universidad de Utah. México. Las autoridades informaron que se elevó a 6 la cifra de fallecidos por la explosión de un camión cisterna de gas ocurrida en Iztapalapa, en el sur de la capital. La cifra de fallecidos por la explosión de una pipa de gas ocurrida el miércoles en Iztapalapa se elevó a 6, mientras que los heridos en estado crítico son 23. Nepal. Movimiento juvenil que tomó las calles y forzó la caída del gobierno atraviesa un vacío de liderazgo que amenaza con fracturar la unidad alcanzada en las calles. Sudán. Primer vicepresidente y líder del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán en la oposición, Riek Machar, fue acusado de terrorismo y traición. Yemen. Al menos 35 personas murieron y otras 131 resultaron heridas este miércoles en una nueva oleada de bombardeos efectuados por Israel contra Yemen, según rebeldes hutíes. El PSUV señala a la DEA como mayor cartel mundial de drogas.